es una carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es un muchacho, es joven y él está muy entusiasmado, está recibiendo enseñanza, es joven. Por eso hay instrucciones claras y precisas y acordes a esa edad, hermanos. Todos hemos sido jóvenes y usted sabe cómo éramos. Por eso es la necesidad, como veíamos aquí, de la abuela Loida y su mamá Eunice, que los llevaban a este chico Timoteo, el que adora a Dios. Ya el nombre nos dice que era un chico, un joven espiritual, hermanos, que adoraba a Dios, que anhelaba las cosas espirituales. Para toda persona, hombre o mujer, que anhela un servicio, un ministerio en las cosas sagradas, en una iglesia, en un ministerio, siempre se recomienda, hermanos, esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda de Timoteo y Tito. Son tres libros de las Escrituras, de la Biblia, que toda persona los tiene que leer. Todas las personas tienen que leer eso. Pero principalmente todo aquel que anhela un ministerio, decía, un trabajo, trabajar, servir al Señor, no es nomás así. No es nomás, hermano. Tiene que haber un llamado, tiene que haber un corazón dispuesto y la persona tiene que estar preparada espiritualmente, físicamente, hermanos, y psicológicamente tiene que estar preparada. ¿Por qué? Porque si yo estoy enfermo, tengo problemas, trastornos en mis conductas, qué sé yo cuántas cosas puedo tener, no puedo ir a ayudar a otro que está enfermo, porque le voy a transmitir lo mismo. Por eso necesitamos ser sanados. La palabra es agua, habla que es agua que nos limpia, que nos purifica. Entonces es necesario, hermanos, ser purificados cada día por la palabra del Señor. Saulo, o Pablo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo, le va a escribir, ¿sabe desde dónde? Desde la cárcel. Y ya se está acercando la muerte del apóstol Pablo. La tradición dice que él va a morir decapitado. Dicen que muere decapitado el apóstol Pablo. Y cuando yo leía esto y veo la historia del apóstol Pablo, digo muchas veces qué triste, hermanos, ¿no? Llegar al final de la carrera y ¿sabe cuánto estaban con él en este momento, en el momento que escribe estas cartas? ¿Sabe cuánto él predicó a muchísima gente? Miles y miles. Pero en los momentos, él está en la cárcel. Él está en una segunda oportunidad que está en una cárcel. La primera fue más leve, él podía recibir visitas y todo eso, pero ahora está más complicado, está mucho más complicado y ya está la sentencia de muerte sobre la vida del apóstol Pablo y está únicamente con él Lucas. Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí está acompañándolo a Pablo. Pero está diciendo y está dando instrucciones, hermanos, a este muchacho, a este joven que está anhelando un pastorado, a un pastor. Estas se llaman cartas pastorales. Y yo quiero compartir en 2 de Timoteo capítulo 2, y hay un título acá que dice, un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo. Y fíjese que no es extraño esto porque la Biblia dice, hermanos, que estamos inmersos en una guerra espiritual, donde hay un enemigo que no ha venido a otra cosa, sino a hurtar, matar y destruir. Pero dice el Mesías, dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y he venido a deshacer, a desactivar las obras del diablo. Pero es necesario conocer el plan y es necesario venir rendido a los pies de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo es el título acá. 2 de Timoteo capítulo 2. Dice así la palabra del eterno Dios. Tú
Pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ya vemos la palabra esfuerzo, hermanos. La vida no es muy fácil, hermanos. La vida a veces se pone cuesta arriba, hermanos, y tenemos pruebas, tenemos dificultades, y mucha gente, hermanos, ¿sabe qué hacen? Aún estamos escuchando testimonios de gente joven que abandona, hermano, la pelea, la buena batalla de la fe. Abandonan, hermano, y se van tras otras cosas. Pero esto, la palabra, fíjese, Pablo le está diciendo una instrucción. Primeramente le dice esfuerzo. Hay que esforzarse, hermanos. Como Jesús le dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No promete, no hay una promesa de parar de sufrir. No hay en ningún lugar donde diga parar de sufrir, no vas a sufrir nunca más. No, en el mundo tendréis problemas, tendréis aflicciones, pero tranquilo, confiad que yo he vencido el mundo, los poderes del mundo. Le doy la bienvenida a nuestra hermana Mari Tesari, también se ha conectado, se ha unido a la transmisión que estamos desarrollando desde Tanti, provincia de Córdoba. Entonces, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que está dejando claramente el apóstol Pablo en esta instrucción a este joven Timoteo que el que quiere adorar a Dios, que el que adora a Dios, el que quiere servir a Dios, le está diciendo que lo que él ha recibido lo tiene que transmitir, tiene que buscar, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, aptos para enseñar. En la congregación, hermanos, hay una variedad de todos los dones, de todos los talentos, pero es bueno, hermanos, la predicación, prepararnos para que usted, porque eso es la gran comisión, en Mateo capítulo 28, versículo 19, ahí está lo que se conoce como la gran comisión. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La predicación del evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas, hasta los confines de la tierra. Entonces le está diciendo, busca personas fieles. La versión original, la Biblia Kadosh israelita, dice personas de fe, de emuná. ¿Se acuerda que fe es emuná? Emuná es la palabra hebrea para fe, lo que nosotros creemos por fe, la palabra creer. ¿Se acuerda? Creer, nosotros siempre dijimos, la fe es creer lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es creer. Pero va mucho más allá el término hebreo, emuná, que es fidelidad, confianza y obediencia. Eso es, hermano, emuná, que traducido a la Reina Valera es fe. Lo que encontramos por fe es emuná, y son esas tres cosas. Fidelidad, ¿a quién? Al eterno Dios. Confianza, nuestra confianza no depositada en un hombre, en el dinero, en la caja de ahorro, en lo que tenga, en los dólares, en el dólar blue, el verde, no sé, turista. No, la confianza depositada en el eterno Dios. Y obediencia. Veíamos el sábado Deuteronomio de Barín capítulo 28, que hablaba de las bendiciones por la obediencia. Y después veíamos las consecuencias por la desobediencia. Y estaba más lindo en la primera parte de las bendiciones, pero teníamos que ser obedientes, ¿se acuerda? Esto está encargando, busca hombres, personas que sean fieles, que tengan fe, que tengan power, que tengan ganas de anunciar las buenas noticias, de ir, sea mucho,
sea regular o sea poco, lo que has recibido de parte de Dios, del cielo, de la prédica, del pastor, de los hermanos, de los líderes, sea mucho, sea poco, tenemos que dárselo a otro. No podemos solamente dejarnos nosotros, porque si no vamos a quedar gordos, pero no. Tenemos que llevárselo a otros, hermanos, que están en necesidad, como estábamos nosotros en otros tiempos, en escasez, en miseria, a eso, que estábamos enfermos. Palabra de fe, en este tiempo, hermanos, de pandemia, hay gente que están colgando los guantes, en serio, y están tirando la toalla, se están desanimando, hermanos, están teniendo miedo, temor, miedo. Entonces es cuando más debemos ser luz, hermanos, en las tinieblas. La luz resplandece, nadie enciende una luz, dijo el Señor Jesucristo, y la esconde debajo de un armario. No, no, no. Enciende la luz y la levanta bien alto para que todos los que están en casa sean alumbrados. ¿Quién no quiere que sus hijos estén bien? Que las cosas les vayan bien, que el matrimonio vaya bien, que haya comida, hermanos, que haya provisión. Todos queremos esas cosas. Lo bueno. Por eso, hermanos, debemos esforzarnos y debemos llevarle el mensaje a aquellos que están como estábamos nosotros en otro tiempo. Que sean personas idóneas, con fe, que lo quieran hacer. No hay muchos, pero hay que buscarlos, tienen que estar. Tienen que estar en algún lugar, están muy cerca tuyo, hay que buscarlos. Tú, dice, estoy en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Recién hablaba de pare de sufrir, de algunos carteles, por acá dice, y tú sufre penalidades. Qué lindo sería que fuera una invitación de, bien, tú vas a venir para que seas prosperado, para que tengas todo, que tengas un buen auto, bien ahí, que tengas una buena casa, que tengas la mejor ropa, qué bueno. Pero no, le está invitando y le está diciendo, tú sufre penalidades, hermanos, porque se sufre. El reino de los cielos, dijo el Mesías Jesucristo, sufre violencia. Y los violentos espirituales, son los que lo arrebatan, hermanos. El fusilánime, el que se desanima, el que retrocede para atrás ni tomar impulso, hermanos. Eso que son, que van retrocediendo, no agradará a mi alma, dice el Señor, si retrocedieres. Pero nos está invitando, dice, vas a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Yo veo los relatos en el libro de cuánto, hermano, era duro, y ahí está Ramón Machuca, seguramente también una vida militar dura, hermanos. Antes, los soldados, aquellos que hicieron el servicio militar, está Héctor del Ponte también. Bueno, Héctor del Ponte era chofer, era especial, pero seguro que recibió algunas salto de rana, alguna imaginaria, alguna guardia bajo la lluvia, frío, hambre, periodos de adaptación, hermanos. Porque así un soldado se debe preparar. ¿Por qué? Porque el soldado se prepara ¿para qué cosa? Para la guerra, hermanos. Aquí hay muchos testimonios en este libro. No estoy promocionando el libro, no, esto es personal para cada uno de nosotros, no se vende. Pero hay muchos testimonios de soldados, hermanos, compañeros míos que murieron. Han quedado algunos en las islas, otros han sufrido otro tipo de muerte, otro tipo de lesiones. Pero hay que prepararse, hermanos. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradarle a aquel que lo tomó por soldado. Dice la otra versión que ninguno puede involucrarse en las cosas del mundo así muy dejando las cosas espirituales. No. Acá le está dando instrucción a un muchacho que quiere realmente, que está apasionado por las cosas espirituales y que quiere servir, quiere ministrar, quiere ser un
un sacerdote, quiere ser una persona que ministra al eterno Dios. Dice, no se puede involucrar con las demás cosas, hermanos. Hay una diferencia. Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. La amistad con el mundo, si yo quiero servir al mundo, nunca le voy a agradar al mundo, a las personas, no. Lo que yo tengo que tratar de hacer es agradarle al eterno Dios. Primeramente, dice, ¿para qué? Para agradarle, justamente lo que le decía, a aquel que lo tomó por soldado. Él sabe, hermanos, y usted que está mirando y está compartiendo, seguramente por su mente ha pasado o pasan las ideas, ¿y por qué me toca sufrir tanto? En la salud, con la familia, con los hijos que son rebeldes, con la enfermedad, con los recursos, con la economía, con el asunto financiero, desde chicos. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que no nos ha dado mayor carga de la que podamos soportar, porque Él sabe que tú eres fuerte, puedes resistir. Que puede resistir. Y hay un llamado que Jesús está diciendo, el Mesías está diciendo, venid a mí los cargados y trabajados y yo os haré descansar. Él promete un descanso, queridos hermanos. Y también dice, el que lucha como atleta, le da otro ejemplo. Se cree que Timoteo era un luchador, hermano, un joven, que luchaba, tenía esa actividad, se cree, no lo dice la Biblia, lo dice la tradición, que sería de la lucha, un luchador greco-romano, de eso que usted vio seguramente en las películas. Entonces él se va a identificar, cuando le diga, fíjate, soldado, y a lo mejor soldado no le queda bien, y le dice atleta, porque dice, el que lucha, y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. En cada deporte, hermanos, hay reglas, hay instrucciones que se tienen que cumplir. En el boxeo, en el vóley, en el básquet, en el fútbol. Entonces tiene que ser un atleta, hermanos, lleva una preparación física. Primeramente, tiene que estar en estado, tiene que resistir. Psicológicamente, hermanos, tiene que estar preparado también. Porque si es un luchador, o un boxeador, tiene que estar preparado para recibir los golpes. Y así es la vida, hermanos, que nos da golpes. Dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. Hay un código en todas las cosas para alcanzar el objetivo, para alcanzar la victoria. Otro ejemplo le da, dice, el labrador, aquel que trabaja la tierra, dice, para participar de los frutos debe trabajar primero. Imagínese, el trabajador tiene que invertir, hermanos, el labrador, herramientas, el trabajo, el tiempo, los recursos, limpiar la tierra, prepararla, abonarla, regarla, fertilizarla y poner la planta y esperar que los frutos vengan. Pero dice, el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Y esto es muy interesante, queridos hermanos. Mucha gente dice, yo no puedo, pastor, discúlpeme, yo no puedo involucrarme en las cosas de la iglesia, en las cosas de Dios, porque trabajo y mi trabajo no me lo permite, por el tiempo. En algunos casos, hermanos, sí. Pero fíjese que Elías, cuando lo llama Eliseo, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Dice la Biblia que Eliseo estaba con 12 yuntas de bueyes y estaba arando un campo. Y ahí aparece Elías y lo llama y le tira el manto, el talit, se lo tira y le dice, ¿sabes lo que te he hecho? Le estaba dando un trabajo, hermano, un trabajo espiritual. Y dice la Biblia que Eliseo inmediatamente tomó, dice, el arado, mató una yunta de buey, creo que fue, y hizo un rico asado para todo el pueblo, dice la Biblia. Y se fue tras ¿quién? Tras Elías, hermanos, porque era un llamado fuerte. Los pescadores, Jesús aparece por la playa del mar de Galilea y ahí estaban Pedro, Andrés, Jacob, Juan,
remendando las redes, dice la Biblia. Y él los llamó y le dice, dejen todo eso porque yo los voy a hacer desde ahora en adelante pescadores de hombres. Estaban con una actividad, estaban trabajando, hermanos. Entonces no es excusa. A veces considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entendimiento, hermano, está relacionado también con la revelación. ¿Por qué? Porque la persona, hermano, que está sirviendo o que decide servir al Señor o ministrar al Señor o de permitirle que el Espíritu lo trabaje primeramente a modo personal, comienza la persona a experimentar una transformación, hermanos. Una transformación espiritual, va adquiriendo conocimientos porque se forma una relación muy íntima con el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Señor, por la palabra que se estudia, que se comparte, hermanos. Entonces el Señor le va aclarando el panorama a esa persona que quiere, que anhela, hermanos. Tenemos un deseo nosotros y con mi esposa y estamos pidiendo, hermanos, ya se estableció, damos gracias al eterno Dios porque establecimos en Tanti una obra, hermanos, para que es un lugar donde se predique, donde se enseñe la palabra del Señor, donde los hermanos sean edificados mutuamente, hermanos, donde crezca una iglesia fortalecida, pero no en emociones, sino en la palabra del Señor. Porque eso es justamente la necesidad y la prioridad de conocimiento de la palabra. Porque mi pueblo perece, dice Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por tanto los desecharé del sacerdocio y me olvidaré de sus hijos. Y no queremos eso, hermanos, no queremos ser desechados del sacerdocio, de este reino hermoso, especial que se establece en la tierra, y no queremos que nuestros hijos tampoco sean olvidados, que sean despreciados por el Eterno. Por eso conocimiento. Jesús dice, Juan capítulo 8, 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Acuérdate, dice el versículo 8, estoy en segunda de Timoteo, el que adora a Dios, en el capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del Mesías, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. El evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias, y vimos, hermanos, hasta el origen del evangelio que estaba en el pueblo de Israel, hermanos, en el Sinaí, en el Horeb, ya le fue anunciada, dice el libro de Hebreos capítulo 4:8 creo que es, y habla, hermanos, de que el evangelio ya le fue predicado. Las buenas noticias de salvación, el plan que tiene el Eterno para rescatarte de las tinieblas, para traerte a la luz admirable. Entonces le dice, acuérdate de Jesucristo, es el modelo. Los ojos, hermanos, no puestos en un hombre, en una autoridad, en un político, no. Los ojos tienen que estar puestos en Jesucristo, el Mesías, el autor y el consumador de la fe. Eso va a provocar, hermanos, alcanzar objetivos, va a provocar la bendición. En el cual sufro penalidades. ¿Ve? Lo está invitando, dice, van a ser penalidades. Yo estoy sufriendo, él está encarcelado, recordemos, y está a punto de ser decapitado. La sentencia de muerte sobre la vida del apóstol Pablo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios del Eterno no está presa. Él está diciendo, yo estoy preso bajo prisión, con cadenas en las manos, en los pies, en el cepo, en el calabozo de más adentro, no sé, he sido azotado, dice el apóstol Pablo. Ha sufrido realmente este siervo, el apóstol Pablo, hermanos, inundación, el naufragio, azotes, lo picó una serpiente, fue maltratado, muchos intentos, hermanos, que lo quisieron matar. ¿Por qué cosa?
Dice que fue tratado como un malhechor, pero era por predicar la palabra del Señor. Y muchas veces, hermano, ese es un indicativo de ver si estamos haciendo las cosas bien. Cuando somos perseguidos, hermanos, cuando mucha gente te va a bajar el pulgar y te dice ya no, ni te saluda, te da vuelta la cara, dice ya no, te cambiaste, que qué pasa, te lavaron el cerebro, y se tiene que pagar el precio, hermanos, por seguir a Jesucristo, tomando la cruz y siguiéndolo todos los días, predicando la palabra del Señor, anunciando, hermanos. No promete la palabra un camino de pétalo de rosa. La palabra no está presa, hermanos. Él estaba preso, pero está diciendo el apóstol Pablo, no está presa la palabra, así que vamos, anímense unos a otros. Esto te estoy encargando, que busques personas fieles, con fe, con emuná, con confianza, fieles, fidelidad y obedientes a Dios, y que sean aptos para enseñar. Dale, busca eso, y que la palabra se disperse por toda la faz de la tierra. En estos tiempos, hermanos, la internet es una herramienta que se está ocupando al máximo. Estamos todos los días en la mañana, a partir de las 9 de la mañana, 1 hora o 45 minutos aproximadamente, y todos los días a las 19 horas, hermanos, compartiendo palabra del Señor. Y dice Mateo capítulo 24, unas señales será esta, antes de la venida del Mesías, que será predicada la palabra del Evangelio hasta los confines de la tierra. Así que no nos cansamos, hermanos, de predicar. No está presa la palabra. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Hermanos, no le importa al apóstol Pablo decir, yo estoy en cadena, con hambre, con frío, pasando necesidad, solo, triste, porque por ahí dice que lo han abandonado los hermanos, pero está animando a otros, hermanos. Esto es bueno, y saber, hermanos, que es un camino con dificultades, y que debemos animarnos porque la recompensa, hermanos, está al final. Al final viene la recompensa, y Él lo hace, dice, por todos aquellos, dice, que también obtengan la salvación, hermanos. No dice para que todos sean prosperados grandemente, que tengan un buen pasar. No, dice para que todos ellos también obtengan la salvación, obtengan la medicina que les hace falta, hermanos, a cada hombre, a cada mujer. ¿Cuántas familias están perdidas, hermanos, y necesitan de Cristo? Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Fíjese qué consejo, qué instrucción, hermanos, del apóstol Pablo, ya a punto de ser ejecutado, hermanos, dando instrucciones, motivando a este joven Timoteo que tiene ganas, que anhela servir, ministrar, y hay una serie de instrucciones para esa vida, para ese Timoteo, hermanos. ¿Cuántos Timoteos hay? Usted conoce seguramente alguno, para que usted lo pueda, le pueda enseñar, pueda llevarle el mensaje. Buscar, dice, personas que sean aptas para enseñar, para capacitar a otros, para que otros también alcancen la salvación y la vida eterna. Héctor del Ponte nos dice, los saludo aquí, nos dice, amén, pastor, un abrazo grande, querido Héctor del Ponte. Acá está Ramón Machuca, nos dice, gracias, mi hermano, por compartir tus experiencias como soldado y acordarte de tus camaradas. Muy noble tu corazón al reconocer, dice, el sufrimiento de soldado. Exacto, mi hermano Machuca, también ya su oficial mayor retirado, y es una vida, coincidimos en esto, que la vida del soldado, hermanos, como hemos compartido, es dura. Estamos inmersos en una batalla.
Lo que sí tenemos que destacar que el vencedor, hermanos, está de nuestro lado, está de tu lado, no estás solo, no estás sola. Él prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.